comenzamos. Nada, queremos dar las gracias a todos los que os habéis conectado porque, bueno, pues es una alegría preparar esto y al mismo tiempo que sea de bendición para muchos. Para mí el primero, que necesito saber cosas nuevas y tengo mucha expectación yo esta tarde, mucha expectación porque espero que voy a tener respuestas a situaciones que antes no tenía. O sea que... Muy bien, pues buenas tardes, son ya las 5:01 y no vamos a esperar más. Y en nombre de la Coordinadora Asamblea de Hermanos de España, quiero mandarte un saludo y bueno, pues decirte que estamos aquí reunidos porque somos cristianos, pero al mismo tiempo cristianos que queremos transmitir la palabra del Señor y sobre todo a la gente con la que nos relacionamos todos los días, amigos, vecinos, personas, compañeros de trabajo, familiares. ¿Y qué pasa? Pues que algunas veces, ¿y qué le digo? Y otras veces tengo la sensación, a ver si me paso, o a ver si no llego, o no sé qué decir. Pues muy buenas tardes, Andy, muy buenas tardes, Marisa, y muy buenas tardes, Guido. Muchas gracias por estar aquí y estamos deseando escucharos, porque sé que nos vais a traer cosas importantes, pero sinceramente, si no está el Dios vivo en medio de nosotros y el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Vamos a hacer una oración, os pido a todos los que estáis en casa y a vosotros, vamos a unirnos en oración y le damos la palabra a Andy. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te rogamos en el nombre de Jesucristo que por medio de tu Espíritu te muevas esta tarde en esta reunión y a través de Andy, a través de Marisa, a través de Guido, nos traiga la respuesta que estamos necesitando saber. Muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Solamente deciros una cosa, que si quieres hacer alguna pregunta, escríbela y al final de una explicación que va a hacer cada uno de 15 minutos, van a responder preguntas. Andy, adelante. Pues muchas gracias, Felipe, y un placer estar aquí con todos. Es un tema muy bueno que me apasiona y pues es un honor que me hayáis invitado. Espero que lo que comparta sirva. Voy a intentar ser muy práctico, voy a ir muy a grano porque queremos que sean intervenciones cortas y luego pues habrá alguna pregunta. Quizás empezar diciendo que la Biblia obviamente deja bien claro que la evangelización no es solo para los profesionales, para los evangelistas o los pastores o incluso para los extrovertidos, que a veces tenemos esta idea, sino que es parte de seguir a Jesús. Es decir, esto es un llamado para todos. Y me puedo imaginar que los que estamos aquí no somos todos con el don de evangelistas, sino simplemente gente que quiere compartir el evangelio y obedecer ese mandato del Señor, ¿no? Y sin embargo, a la mayoría de los cristianos nos cuesta. Tenemos que admitir, y seguro que porque estamos aquí es porque nos cuesta, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, es simplemente por no saber cómo hacerlo, no saber cómo empezar una conversación o terminarla, y si me preguntan algo que no sé, y esas cosas nos paralizan de una forma o de otra. A menudo también hemos tenido malas experiencias y los no cristianos se han ofendido con lo que los creyentes les han dicho, quizá por hablar con arrogancia o con demasiada insistencia, con agresividad, por ser un pesado, por una larga lista de razones por las que mucha gente se ofende con nosotros, ¿no? Y si te ha pasado a ti, quiero decirte que a mí también me ha pasado y que no estás solo. Es un problema muy común. A veces la pasión de querer compartir es aplastante y a veces hace daño, ¿no? Y por eso queremos también saber cómo amar y cómo compartir de una manera que construya, no que destruya. Por un lado, tenemos que reconocer que el Evangelio va a ofender, porque ya lo dice la palabra, el Evangelio ofende por diferentes razones, porque nos enseña que somos enfermos, que somos imperfectos, que nuestra vida solo va a funcionar si Jesús es rey, no si yo soy rey. Y todo eso ofende profundamente, porque nos llama pecadores, nos llama insuficientes, y el Evangelio ofende. Es un puñetazo a nuestro orgullo porque nos dice que nosotros no podemos, que necesitamos un salvador, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Y eso es un puñetazo a nuestro orgullo. Pero hay una diferencia entre ofender con el contenido del Evangelio, que está justificado y que es a veces difícil de tragar, pero ofender con las formas con las que presentamos el Evangelio es algo muy distinto y que por supuesto queremos evitar, porque tristemente en muchas ocasiones la ofensa no viene tanto por el contenido, sino que viene más por las formas en las que el cristiano ataca o discute agresivamente con una actitud desorgullosa o de superioridad, moralista, etcétera, ¿no? Como digo, a veces, lamentablemente, los cristianos sumamos obstáculos en vez de quitarlos, ¿no? Imagínate que estás en una cafetería con compañeros del trabajo y de repente alguien te dice:
Yo no tengo fe para creer en Dios, ni veo ningún indicio para creer, ¿no? O te dicen, yo jamás podré creer en el Dios de la Biblia porque es un Dios retrógrado o sanguinario o un homófobo, ¿no? Y son esos momentos rodeado de gente que se te encoge el estómago, sientes que todo el mundo te mira, hay un silencio que se congela, las miradas se giran hacia ti, ¿no? ¿Y cómo respondes a eso, no? Uno de los errores que cometemos en este tipo de conversaciones es reaccionar deprisa para defendernos. Empezamos a lo mejor a citar versículos o refutando la crítica. Reaccionar rápido. Otro error es atacar a la persona por su ignorancia o por su falta de comprensión o su falta de fe, o corrigiéndola agresivamente para demostrar que está equivocada, salir del paso. Otro error es callar, no decir nada. No creo que tampoco sea la mejor opción, porque el que calla otorga, o tu silencio puede transmitir que, pues, que estás de acuerdo o que no sabes cómo responder o que no te importa. Pero creo que el principal error es el de juzgar precipitadamente y caemos mucho en esto. Y que sencillamente no sabemos lo que hay detrás y por qué alguien cree lo que cree. Ya sea una crítica o ya sea algo sincero o una idea, una caricatura de nuestra fe, del cristianismo o de Dios. Creo que lo más importante cuando alguien lanza una crítica o una pregunta o quiere entender o hablar es entender de dónde vienen. ¿Qué le ha llevado a esa persona a tener esa idea de Dios? ¿Qué imagen tiene del cristianismo? ¿Qué experiencias ha moldeado su opinión? Y creo que es un paso previo que nos saltamos a la hora de compartir el evangelio, pero que es innegociable, porque vamos a ir con prejuicios y vamos a perder a esa persona simplemente por no indagar un poquito más en por qué cree lo que cree y cómo ha moldeado esa idea. Y pasar un poquito de tiempo ahí, aunque sea con una pregunta, creo que puede ayudarnos enormemente a compartir el evangelio con nuestra gente. Así que quiero compartir contigo una metodología de 4 pasos. ¿Vale? Rápido, ¿eh? El primer paso es de escuchar. Van a ser muy obvios, sencillos, pero necesarios. Que antes de reaccionar merece la pena entender qué le ha llevado a decir algo así o a pensar lo que cree. ¿Por qué mi compañero piensa lo que cree sobre Dios? Preguntas del tipo: ¿qué te lleva a decir eso? ¿Por qué piensas que Dios es así? ¿Por qué no crees? ¿Por qué esto? ¿Has leído algo en la Biblia que te ha llevado a esa conclusión? ¿Has tenido alguna experiencia? Etcétera. Alguna pregunta que te ayude a ir más allá. Preguntas abiertas, no cerradas, que nos ayudan a entender a la persona y a no juzgar precipitadamente. A todos nos saca de quicio que nos juzguen precipitadamente. Y muchas veces lo hacemos. Esto se aplica a toda la vida, no solo a compartir el evangelio. Hacer varias preguntas es lo que se conoce como escucha activa. Y tiene muchísimas ventajas. La curiosidad tiene muchas ventajas porque muestra interés en la persona en sí, porque transforma también un ambiente agresivo en uno neutral. Y también crea un terreno fértil para el respeto y el descubrimiento mutuo. Fíjate, Jesús formuló más de 150 preguntas fascinantes que le ayudaron a conectar y entender a las personas de su alrededor y a pasar de lo superficial a lo profundo, de lo periférico a lo central y del problema a la solución. Te pongo un ejemplo. Um, en Lucas 24, del 13 al 19, leemos en el camino de Maús. Todos lo conocemos, pero lo leo. Dice: aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Primera pregunta. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Jesús les preguntó de vuelta: ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Jesús quiere saber, o sea, a mí me fascina este encuentro porque Jesús hace 3 preguntas, pero la mejor de todas es: ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Si hay alguien que sabe lo que ha pasado, es él. ¿Cómo que qué es lo que ha pasado? O sea, me imagino a Jesús tapándose las heridas y diciendo: ¿qué es lo que ha pasado? Es que no me he enterado, está un poco perdido los últimos 2 días, ¿no? Si hay alguien que lo sabe, es Jesús, y aún así hace la pregunta. ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? Y la respuesta es que Jesús quiere saber, quiere entender qué han comprendido ellos que ha pasado. ¿Por qué están creyendo lo que creen? ¿Hasta dónde han entendido? ¿No? Y resulta que no han entendido nada y Jesús tiene que empezar desde el principio. Pero te das cuenta de que Jesús, antes de lanzarse a explicarles que lo va a hacer,
les hace una pregunta para no juzgar precipitadamente. El Dios que nos ha dado 2 oídos y una boca se encarna en Jesús, y Jesús es alguien que tiene 2 oídos y una boca. Continuamente hace preguntas y escucha. Es un Dios que está continuamente evitando juzgarnos precipitadamente. A Adán, el Dios omnisciente y omnipotente y omnipresente, le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde está? Pero le hace esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Le dice a un ciego. Él quiere que seamos nosotros los que expliquemos, los que abramos nuestra mente y corazón para evitar juzgar precipitadamente. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de buscar el diálogo y no el monólogo. Hacer preguntas puede abrirte un camino para compartir sobre el Evangelio, pero desde donde está la gente. El segundo paso es validar. Validar lo que la otra persona está diciendo. ¿Cómo cambiamos el chip? Hay algo que me ayuda y es pensar siempre, tener la premisa de que la otra persona tiene razón, desde algún ángulo, lo que me está diciendo, aunque me esté diciendo la Biblia está llena de hipócritas o la iglesia está llena de pederastas o cualquier cosa, siempre la gente ha llegado a esa conclusión de alguna forma, a veces equivocada, pero hay algo ahí emocional o parcial, hay una verdad parcial que está diciendo algo que le ha tocado y le ha hecho llegar a esa conclusión. Y validar eso desde el ángulo que sea tiene un gran valor. Por ejemplo, alguien te dice la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Si le estás invitando a la iglesia. Bueno, quizás ha vivido de primera mano la hipocresía, como tantos hijos de cristianos que ven a sus padres comportarse de una forma en la iglesia y otra totalmente distinta en casa. O como tantas personas que han sufrido abuso por mano de cristianos o dentro de organizaciones o iglesias, ¿no? Siempre hay algo de verdad en lo que nos están diciendo. Validar implica identificarse con lo que está diciendo. Por ejemplo, podrías decir, ¿sabes? Hubo un tiempo en mi vida donde yo también pensaba así. ¿Sabes? Hay parte de verdad en lo que estás diciendo. Ayúdame a entender un poco más por qué dices eso. Podrías hacer cosas así que la persona pueda ver que no le estás rechazando ni juzgando precipitadamente, sino que quieres entender desde dónde está. ¿Vale? Recuerda que incluso cuando alguien se mofa de la fe cristiana, o la critica o se ríe, puede que haya un punto de dolor, es solo una reacción de algo mucho más profundo que está ahí y que merece la pena explorar, ¿no? Identificarse con su punto de dolor demuestra humildad, que has escuchado, que has entendido y que la quieres amar para no sacar conclusiones apresuradas. El tercer paso es compartir. Después de escuchar y validar su posición, es momento de matizar y traer tus propios descubrimientos y experiencias, tu testimonio, cómo lo vives tú. Frases como a mí me ha convencido, o yo he descubierto, o mi experiencia ha sido muy distinta, o a mí lo que me ha cautivado. Son frases, son muletitas que ayudan mucho a crear un ambiente fértil donde dejas claro que tienes una opinión distinta, pero no es agresivo y quieres compartir y simplemente mostrar un punto de vista que la otra persona no ha conocido y que desde luego es interesante. Hay muchas conversaciones difíciles que podemos aprovechar. Por ejemplo, ¿está la fe cristiana en contra de la ciencia? ¿Es Dios una muleta psicológica, un invento para sentirnos mejor? ¿O para qué necesitamos a Dios? ¿Cómo encontrar paz en medio de tanta incertidumbre y dolor? ¿Cuál es el sentido de la vida? Cada una de estas cuestiones a veces tenemos miedo de que salgan estos temas porque no sabemos cómo responder. Pero si aplicamos estos principios, creo que podemos verlos como puentes, oportunidades para compartir cómo nosotros, como en Jesús, encontramos respuestas a estas preguntas. Porque una de las grandes dificultades que a veces nos encontramos a la hora de compartir el Evangelio, pues es que la gente no piensa que necesita un Salvador o que exista el pecado o el cielo, o desde luego no tiene ningún interés en ir al cielo. Y nosotros venimos a decirles que existe un Salvador para pagar por sus pecados y enviarlos al cielo. Y para la mayoría de la gente les estamos hablando de una realidad alternativa, casi de ficción a la que viven ellos. Es como si le ofreciéramos una comida que no se mastica ni se traga, que sabe a X y Z y que te dará un ticket al país de nunca jamás. Básicamente un mensaje desconexo de todo lo que conocen y que no les ofrece nada interesante.
Sin embargo, cuando conectamos las preguntas de nuestra cultura con el Evangelio, empezamos a hablar su mismo lenguaje y a cubrir sus puntos de dolor. Por ejemplo, sabría responder a la pregunta de cómo encontrar paz en medio de tanta incertidumbre y dolor. O sabrías responder a la pregunta de cuando empiecen a hablar de inteligencia artificial y cómo nos van a quitar los puestos de trabajo en la próxima generación. ¿Cómo responder a la pregunta de la esperanza en medio de la enfermedad mental o el suicidio? ¿Qué ofrece el Evangelio ante la creciente soledad y el individualismo de nuestra sociedad? ¿Cómo explica el Evangelio las guerras, por ejemplo, de Ucrania? ¿Y qué solución ofrece el Evangelio? Esas sí son preguntas que la gente tiene y que el Evangelio tiene mucho que decir. Pero si reducimos el Evangelio a un ticket al cielo y la gente no quiere saber nada del cielo, lo reducimos casi a la ficción, ¿no? Necesitamos conocer las preguntas de nuestra cultura, de nuestros amigos, para conectar el Evangelio desde donde están ellos, no desde donde estamos nosotros, ¿no? Y compartir siempre va a requerir hacernos vulnerables. Pero hacerse vulnerable implica exponerse a que te critiquen, pero eso es amar. Jesús se hizo vulnerable y amar implica hacerse vulnerable. Es compartir lo que Dios es para ti, es compartir lo que estás viviendo. Así que es importante que provoques oportunidades para compartir. Un ejemplo muy práctico, algo que a mí me ayuda, es siempre que puedas, deja saber a las personas de tu alrededor cuanto antes que eres cristiano, o que vas a la iglesia, o llevas una camiseta con un versículo, una cruz, un libro, algo que provoque preguntas, que provoque una conversación. En mi experiencia, sobre todo si eres tímido, eso te puede hacer parte del trabajo. Y el último punto. El último paso es invitar. Hemos dicho escuchar, validar, compartir y invitar. El Evangelio no es solo información, sino que es una invitación. Dios en todo momento, desde el principio, nos está invitando a una relación rota que quiere reconciliar. Es una reconciliación, es un vuelve a casa. Hay diferentes formas de hacerlo, pero tienes que siempre tener en mente que no es solo información, siempre implica un paso a dar. Puedes ofrecer a la otra persona orar por ella, incluso ahí mismo, incluso en el trabajo, por muy secular que sea tu trabajo. He tenido oportunidad de orar con ateos que estaban peleando hasta el final con uñas y dientes y han dicho vale, y al levantar la cabeza tenían lágrimas en los ojos. Muchos ateos confiesan orar, rezar, hablar en la oscuridad de su habitación. En toda mi vida, muy poca gente ha rechazado mi oferta a orar por ellos. Y digo ahí, en el momento, no luego en casa. No lo subestimes, puede ser muy reconciliador y nunca va a caer en saco roto. Otro tipo de invitación puede ser el investigar las biografías históricas de Jesús, los evangelios. Porque mucha gente, cuanto más postcristiana es nuestra cultura, menos saben de la Biblia y es una buena oportunidad, pues como un club de lectura, el leer la Biblia, sobre todo si nunca la han leído. Y ahí van a encontrarse con el Dios. Invítales a un café, a jugar al pádel, a tomar una caña después del trabajo. Invierte en la relación porque regalar vida y tiempo es amar. Otra invitación es a que esa persona ore, que haga la oración del escéptico. Dios, si estás ahí, háblame y le preguntas al día siguiente, ¿qué tal? ¿Hiciste la oración? Cuéntame, ¿no? Plantar semillas nunca va a caer en saco roto. Fíjate, el otro día le regalé un Nuevo Testamento a un musulmán, a quien llevo años viendo, y le dije, cuidado al leerlo, porque hay un león que salta de las páginas y te va a agarrar el corazón, se llama Jesús. Y bueno, empezó a pelearme, que Jesús, pero se quedó un poco a cuadros, porque pude ver que le picó mucho la curiosidad, ¿no? Tenemos que saber plantar semillas y provocar, ser provocativos, ¿no? Lo último que yo quiero decir es, sea como sea, ofrece la oportunidad de dar un paso hacia Jesús. La pregunta, ¿qué te impide entregar tu vida a Jesús hoy? Puede provocar una reacción espiritual en cadena y que merece mucho la pena explorar. ¿Qué te impide decirle que sí a Dios hoy? Es una muy buena pregunta. No siempre la puedes lanzar, no viene de la nada, pero recuerda, invitación, porque al final hay un león detrás de ti que está invitando, no eres tú. Tú vienes como embajador de aquel, del Dios de los cielos, y es un Dios que está invitando, y es como un imán.
atrayendo personas hacia sí. En Colosenses 4:2 dice, dedicaos a la oración, perseverad en ella con agradecimiento y al mismo tiempo interceded por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Orad para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. D.L. Moody dijo, debemos hablarle a Dios acerca de las personas antes de hablarle a las personas acerca de Dios. ¿Vale? Necesitamos orar porque Dios es el único que puede romper barreras, prejuicios, convencer de pecado, de justicia, hacer crecer la semilla del Evangelio. Él es el evangelista por excelencia, así que pídele que abra puertas, lo he visto una y otra vez en mi vida, en la de otros, lo va a hacer. Pídele y Él responderá. Y lo último que digo en un minuto es, me han pedido hablar de recursos. ¿Quiere Felipe que lo hagamos ahora o después? Sí. Luego al final, porque sí, luego, porque muchas gracias por, bueno, yo lo he notado aquí, espero que los demás también, porque nos ha dicho muchas cosas interesantes, un programita de 4 puntos, que bueno, como está grabado lo tendremos que volver a escuchar. Pero ahora tenemos a Marisa Guardiola, que bueno, como médico de familia, como estudiosa de la Biblia y conocedora de la Biblia, como tantas actividades. Por favor, Marisa, tenemos mucho interés en escucharte. Adelante. Pues la verdad es que yo no soy ni una persona con don de evangelizar, ni con un llamamiento como tiene Andy Oviedo, pero efectivamente tengo el deseo y la responsabilidad de hablar del Señor y por eso quiero hablar de cosas que he aprendido a lo largo de los años. Quería hablar de comunicación, coherencia y contenido. La parte de comunicación la ha tratado casi toda Andy, fenomenal. Lo que yo quiero pensar es en la actitud hacia las personas, ese aspecto de la comunicación. Y a veces, como él decía, soy yo la que tiene miedo o recelos de acercarse. Otras veces son ellos los que tienen miedo por lo que sea o recelos. Y si es cierto que escuchar, yo quisiera poner también un énfasis en cuáles son los problemas que tenemos al hacerlo. Por mi experiencia, a veces estamos escuchando de esa manera que dice Andy, pero en lugar de escuchar completamente al 100%, pensando en cómo vamos a responder o cómo vamos a rebatir, eso no es escucha. Yo me he encontrado con que yo misma he tenido ese problema. A veces este no rebatir implica una gran seguridad, pero no seguridad en nosotros mismos, sino en quién es Dios y cuál es nuestra posición delante de Él. Andy nos hablaba con el Señor en el camino de Emaús. Yo veo al Señor Jesús con Nicodemo y casi le veo decir, pero alma cándida, tú eres maestro de Israel y no has entendido esto. Sin embargo, cuando a mí me dicen una cosa rara, pues ¿cuál es la reacción? Tirarse al cuello sería lo natural, pero no debe ser así. Alguien con quien hablo últimamente mucho es el fisioterapeuta al que voy cada cierto tiempo a una sesión. Hemos empezado a hablar y el otro día él me decía, pero es que todos somos dioses, ¿verdad? Y le tuve que decir, no, no somos todos dioses, somos criaturas hechas por Dios. A veces Jesús dijo muy poquitas cosas. ¿Os acordáis cuando le llevaron a aquella mujer que en realidad lo que querían era buscarle a él las vueltas? A ver, esta mujer sorprendida en adulterio. Jesús apenas habló, solo 2 frases lapidarias, pero lo que dijo mereció la pena. Cuando estamos escuchando, uno de los riesgos que también decía algo Andy, pero permitidme llevarlo a mi realidad, es pasar a un tema y a otro tema y discutir y empezar a abrir una madeja de temas tan grandes que al final hemos hablado de todo y no hemos ido a lo importante, que es al Señor Jesús. Si lo primero es hablar y escuchar en esta actitud, el respeto a la persona es lo segundo. El respeto a la persona integral. Es cierto que cada persona tiene la mayor necesidad de su vida en cuanto al perdón de sus pecados, pero hay más cosas, hay necesidades físicas, emocionales, familiares, sociales, laborales. Si nos preocupamos por las personas, tiene que ser una preocupación en todos los ámbitos. Yo he descubierto que cuando alguien me ayuda a mí en la práctica, estoy más dispuesto a escucharle. Se ha ganado de alguna manera el derecho a que le escuche. Pues es algo que también intento poner en práctica. Durante meses he hablado con una amiga que tenía a su marido en estado terminal
Hablábamos por teléfono y yo podía compartirle cosas que me habían ayudado a mí en mi experiencia como cuidadora de mi familia en estado terminal. Había cosas muy prácticas, pero a veces solo podía escuchar y cuando estaba muy angustiada pedirle, como decía Andy, permiso para orar por ella por teléfono. Una de las cosas que le pude decir era, mira, yo cuando estaba en esta situación cada día le tenía que pedir fuerzas a Dios para el día, solo para ese día, cada día la parte de un día. Y así hablar con ella e intentar ayudarla. Cuando pido permiso para orar, como dice Andy, hasta ahora, cuando he pedido permiso para orar con la persona en el momento, hasta ahora nadie se ha negado. Pero creo que hay una tentación con la que tenemos que ser cuidadosos. A veces en la oración la tentación es, en lugar de hablar al Señor, estar hablando para que la persona nos escuche, estar intentando predicarle a la persona a través de esa oración, y es algo que no debe ser así. Sí presentársela al Señor para que su amor actúe en su soberanía, en su omnisciencia, como Él sabe y puede hacerlo. En esta relación de respeto integral por la persona, hace 30 años que soy amiga de una persona muy religiosa, tan religiosa que me invitó a ir a su clase de religión en el colegio para dar unas charlas y ahí empezó nuestra relación. A través de los años lo que hemos hecho cada vez es ir al Señor, no a lo que nos diferencia, sino a lo que es el Señor, a la seguridad que hay en Él, a lo que dice su palabra. Comunicación como actitud de escucha real, de respeto por la persona. Pero mi segunda fe es en relación con la coherencia. Sí es cierto, coherencia con el estilo de vida. Coherencia con vivir de tal manera el Evangelio como sea digno, pero en este momento no estoy pensando en esa coherencia, sino la de compartir lo que yo estoy recibiendo. Supongo que la experiencia vuestra habrá sido en ocasiones también tener que dar cuando estáis casi tan secos como esos pantanos que aparecen en la tele. Ahí el Señor actúa en su poder por encima de nosotros, su poder se perfecciona en la debilidad, pero a mí lo que me ayuda es compartir algo fresco que yo haya recibido. Por ejemplo, el marido de esta amiga que os digo que tenía terminal, estaba ya muriendo, estaba en sus últimos días. Y ese mismo día yo había estado leyendo un versículo que me tocó mucho. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando esa noche pude verle a él, se lo dije, mira, hoy estaba leyendo en la Biblia, leí esto, me ha ayudado muchísimo, hay muchos temores, pero confía en el Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Al final le pedí permiso para orar por él y me dijo, no solo te doy permiso, te pido por favor que lo hagas. Fue la última ocasión en que lo pude ver porque murió en esos días. El compartir algo que hayamos recibido. Justo al inicio de la pandemia y de todo el confinamiento fue el diagnóstico de mi cáncer y el inicio de todos los meses de tratamiento con un aislamiento mayor que el resto de la población. En esos días me tocaba, porque me tocaba en mi lectura habitual leer el libro de Job y me encontré con estas palabras en el 7:3. Me han sido dados en herencia meses inútiles. Y en ese momento yo le pedí al Señor que no fueran meses inútiles, sino que de alguna manera tuvieran un propósito. Un tiempo después, una amiga que trabaja en oncología, hablando con ella, me dijo, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás de ánimo? Y le pude decir, pues mira, estaba leyendo esto y me ayudó mucho pedirle a Dios que no fueran meses inútiles. Ella me decía, no es lo habitual en los enfermos oncológicos que viven centrados en sí mismos. Eso me dio pie para hablarle un poco de la esperanza en el futuro y del propósito de la vida en el presente, de servirle a Dios. La esperanza en este tiempo, quizá por el cáncer mayor todavía, ha sido un aliciente muy fuerte en mi vida y he tenido la ocasión de compartirlo con las personas cuando me preguntan ¿qué tal estás por tu salud? He podido hablarles, pues mira, no tengo miedo a morir porque creo en Jesús, he tenido esa posibilidad, pero en una de estas charlas con el fisioterapeuta yo había descubierto algo. Leyendo un libro
sobre la esperanza, lo que significaba en griego algo mucho más potente que en castellano. Ese día con este chico le podía decir, mira, es que la esperanza no es un, uy, he tendido la ropa, espero que no llueva. No, no, es una seguridad absoluta. Compartir lo que hemos recibido. Compartir también cuando somos vulnerables y no estamos en la nube flotando, porque no siempre estamos así. Cuando a mi hermana le diagnosticaron una enfermedad neurológica progresiva sin ningún tipo de solución, un día la encontré pasando el aspirador y llorando. Y me decía, pero tengo paz. Y es verdad. Más adelante, cuando ella estaba muriendo de un tumor cerebral, yo tenía que aprovechar para llorar cuando no estaba ella delante y le decía, Señor, ¿por qué lo has permitido? A veces he compartido esto con las personas porque forma parte de la vida, pero ya sea lo que aprendemos en las crisis o en los momentos muy tranquilos, en la rutina pesada de cada día o cuando estamos por las nubes que nos salimos hasta flotamos, compartirlo. Pero ojo, un problema, centrar la atención en nosotros. Hoy qué majo, hoy qué maja, hoy qué fe tiene. No, no. El problema es centrar la atención en nosotros y lo que tenemos que hacer es dirigirla hacia el Señor Jesús. Comunicación, coherencia y el tercer punto es contenido. Y me gustaría referirme a tres cosas, al tipo de lenguaje, al momento y a la cantidad de información. Hablaba algo del tipo del lenguaje, Andy. Me he encontrado muchas veces que lo que hablamos son conceptos muy de iglesia, muy evangélicos, que la gente no entiende. Si somos capaces de apropiarnos de los conceptos teológicos y poderlos explicar en un lenguaje sencillo, es que realmente los hemos comprendido y ese es el gran desafío. Pero otra cosa es acercar el lenguaje a la experiencia vital de la persona. Andy nos hablaba de las preguntas de actualidad, pero en esta población con la que nos relacionamos hay muchísimos tipos de personas. Hace un tiempo, trabajando en un pueblo, en una zona muy rural, tuve que ir a ver a una abuela que se estaba muriendo. Yo sabía que eran sus últimos días y por el camino en el coche iba orando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, después de verla allí sentada a su lado, le dije, ¿se acuerda usted cuando era joven y cuidaba ovejas? Ay, sí, hija, sí, y cabras, me dijo. Pues había un pastor que cuidaba ovejas y que más adelante fue rey. Y este pastor que está en la Biblia un día dijo, el Señor es mi pastor. ¿Sabéis lo curioso? Ella conocía el inicio del Salmo al menos. Le pude hablar del Salmo, le pedí permiso, pude orar por ella y su hija con una gran angustia estaba escuchando. Unos días después vino a verme y me dijo que por favor le escribiera la oración. En mi lenguaje la oración era el Salmo. Le escribí el Salmo. Me dijo, no, aquella oración que usted dijo. Tuve que explicarle que una oración es una conversación con Dios que no está escrita, que era espontánea. Un lenguaje que se entienda, un lenguaje adaptado a la experiencia vital y así todo, a veces metemos la pata. Hablando con mi fisioterapeuta uno de estos días, le dije, sí, porque hay mucho sincretismo. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y tuve que cambiar la conversación para explicarle qué quería decir con eso del sincretismo en la fe. Valorar el momento dependiendo del Espíritu Santo. Os confieso un gran error que tuve cuando era joven y no tenía experiencia de los duelos. Trabajé en un pueblo en el que hice mucha relación con una familia con niños pequeños. Al poco de irme, la niña pequeñita murió en un accidente. Yo les escribí una carta, creo que larga, les envié un evangelio y hoy cuando lo pienso digo, ay Señor, qué insensible y qué inexperiencia de la vida. Ese no era el momento de hablarles ni de darles una gran explicación. Un tiempo después, cuando me encontré con una familia en otro pueblo que había sufrido lo indecible, muertes violentas en la familia ante la última muerte, yo oía a aquella madre, la oía desde el otro lado de la plaza, sabía que tenía que ir a verla y orando decía, ¿qué le digo, Señor? Cuando llegué me dijo, si Dios es justo, ¿por qué permite esto? Tuve que decirle, no lo sé, solo sé,
voy a orar por usted. El momento. Hay momentos en que necesitamos, dependiendo del Espíritu Santo, aprender a hablar o aprender a callar, especialmente si son momentos de mucho dolor. No hay que hablar por hablar, no, ay, es que algo tenemos que decir, no. Amemos, escuchemos y callemos. ¿Cuántas veces? En dependencia del Espíritu Santo. Por eso, orar por la oportunidad. Y en cuanto a la cantidad de lo que decimos, a veces hay ocasiones de decir mucho, mucho acerca de la esperanza de nuestro testimonio, pero a veces solo se puede hacer una pequeña cuña. En mi última conversación con el fisio intenté explicarle que en la cruz Jesús había muerto en nuestro lugar por nuestros pecados. Me dijo, eso es difícil de entender. Es verdad, Luis, es difícil de entender. Pero él entendía que en su interior tiene una necesidad de encontrar su identidad. Y al final acabó preguntándome, ¿y cuál es tu identidad? Y le dije, soy una hija de Dios en la que viven Jesucristo y el Espíritu Santo. Punto. Se nos acabó el tiempo y la conversación. ¿Qué quiero proponeros? Bueno, pues quiero proponeros en primer lugar, si queréis, algo que yo he hecho a veces, a temporadas orar al principio del día por los encuentros del día. Ahora que salgo poco, tiene que ser las llamadas o quien tenga redes. Orar por unas personas muy concretas. Yo tengo en mi mente una lista de personas de mi familia, amigos, compañeros, por los que oro por sus necesidades específicas, por su necesidad del Señor y por saber cómo hablarles cuando tenga la oportunidad. También me gusta llevar evangelios y dárselos a alguien cuando hablo con ellos. Este año estas Biblias de la Sociedad Bíblica que sacaron con el dibujo de la Biblia del oso, las he añadido a algunos regalos de Navidad. Pero sobre todo quisiera deciros que yo estoy aprendiendo como todos y que parte de la atención es aprender de todos, ver qué podemos aplicar, pero no imitar. Porque reconociendo que la obra de compartir el Evangelio es sobrenatural porque dependemos del Espíritu Santo, igual que es sobrenatural, es natural de acuerdo a nuestro carácter, nuestras circunstancias, nuestra personalidad. A veces me he visto involucrada en actividades de las que he salido frustradas porque no eran lo mío. Dependencia del Espíritu Santo en lo sobrenatural, pero también en lo que es natural. Ay, muchas gracias, Marisa. Madre, perdona, me has emocionado durante varios momentos de tus palabras. Y bueno, a todos los que estáis escuchando, si tienes ahí una pregunta que quieres hacer, escríbela y luego al final, en un ratito, se van a responder. Ay, bueno, esto se va llenando de contenido y de emoción también. Bueno, vamos a ver, Guido. Guido ya tiene un recorrido. Guido, quiero escucharte. Tengo interés en saber cómo ese fruto que tú has conseguido hablando, señora, a la gente, ¿cómo lo has conseguido? Adelante, Guido. Abre el micrófono, Guido. Vale, disculpa, estaba cerrado. Adelante. Me emociona muchísimo escuchar a Andy, lo que ha compartido tan acertadamente, ¿verdad? Ilustrando lo que es tan importante. He tomado nota aquí, Marisa también. Así que voy a repetir algunas cosas, pero creo que la repetición es la madre de todo lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Así que para no perderme y no perder el tiempo, para ser escuetos, comento que, como ha dicho Andy ya, todos debemos evangelizar, aunque no todos seamos evangelistas. Somos llamados evangelizadores. No todos somos evangelistas, pero todos somos evangelizadores. Esa sería la palabra correcta. Todos debemos evangelizar. Segundo, es necesario aprender y practicar la evangelización. O sea que no se puede uno estar frustrado porque la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la décima vez, la vez 20, no nos salga bien la conversación. Pues los grandes ejemplos en cualquier área son los que se han mantenido siempre en la actividad, en conseguir superarse y aprender de otros y corregirse y no claudicar por nada en el mundo, porque lo querían conseguir. Y todos deberíamos conseguir ser evangelizadores con
experiencia, pero eso exige un aprendizaje unos de otros y una práctica, si es posible, diaria. Y también, evidentemente, como hemos visto ya, fíjate en Jesús. Él hizo preguntas, pero también fue al grano, ¿verdad? Y también los apóstoles predicaban el evangelio y la gente se convertía porque escuchaba el evangelio aunque ofendía, pero los sacudía, les convencía de pecado. Y fórmate por medio de evangelistas con resultados. Eso sí que creo que es importante, porque hay algunos que aprenden de los que no tienen ningún tipo de resultados y se excusan, es que el fruto es del Señor, pero no es así. Sino el fruto es del Señor, pero también hay que hablar de tal forma que otros crean. Y si alguien no habla de tal forma que otros crean, porque no sabe hablar, porque no sabe conectar, porque no sabe respetar, porque no sabe poner contenido para que la gente se convierta, pues no es un ejemplo para aprender, sino tenemos que buscar otros que realmente tienen resultados. Y creo que tenemos que ser más serenos en estos asuntos y menos súper espirituales, más coherentes también. Fórmate por medio de evangelistas con resultados. Piensa cómo te compartieron a ti el evangelio para que tú hayas creído también. Fíjate en esto, ¿no? ¿Y cómo llegaste a creer? Tercer punto sería para mí, como ya se ha dicho, pida a Dios por oportunidades diarias. Yo creo que nuestra expectativa debería ser poder diariamente compartir el evangelio. ¿Cómo va a ser posible? Pues eso es el problema de Dios, pero Dios es el que quiere que otros sean salvos. Yo digo, por ejemplo, a Dios, Señor, yo estoy dispuesto a hablar de ti, pero muéstrame a mí cuánto a ti te interesa que gente sea salvada. ¿Qué interés tienes tú que yo tenga oportunidades? Y yo mismo me sorprendo como Dios me contesta y me da oportunidades inesperadas y tremendas. Ora por un equipo de 2 o 3 comprometidos que te ayuden. Yo creo que uno de los grandes errores en nuestro entorno es que cada uno creemos que podemos evangelizar independientemente de los demás y no formamos equipos. Yo creo que deberíamos orar por un equipo de 2 o 3 comprometidos. Jesús formó su equipo de 2 a 3, de 12, de 72, etc. Y los apóstoles por igual. Que os podemos formar también unos a otros y colaborar de forma regular. Lo vemos en Lucas 10, versículo 2, por ejemplo. Y Jesús dijo, orad por obreros. Y yo estuve pensando que cuando vais a este pueblo encontráis gente, buscad gente que sean en el futuro obreros. No gente que no se ha enterado de nada de lo que habéis dicho, sino gente clave en este pueblo que cuando os abren la puerta se convierten en futuros obreros. Porque os envío allí para que haya más obreros también. Quinto lugar, ora diariamente por 2 o 3 personas no creyentes, pero que sean las más interesadas. Creo que tenemos que ser selectivos para realmente pedir a Dios. Yo no tengo toda la vida para poder ser un instrumento para la salvación de otros, pero dame por lo menos 2 o 3 personas que realmente valga la pena compartir con ellos el evangelio, que realmente se van a arrepentir y convertir y ser salvos. Sexto lugar, diría, planea encuentros regulares con estas personas. Muy importante. Y antes de terminar un encuentro, fija ya una segunda cita en lugar que sea lo más adecuado para tomar algo, para hacer algo juntos, caminar, lo que sea, o ver una película o luego comentarlo. Cualquier cosa es buena para seguir hablando con la persona dentro de lo que le interesa a nosotros también. Y como ya se ha dicho, consigue literatura. La literatura es algo que podemos dejar en manos de la persona y puede saltar ahí el león, como ha dicho Andy, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, que luego él a través de las páginas puede hacer maravillas. Hoy en día tenemos, no obstante, algunos métodos más modernos, como por ejemplo, podemos compartir el número de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, y mandarle, si lo permite, a través de un grupo de distribución, vídeos evangelísticos sobre, por ejemplo, evidencias que Jesús ha resucitado, que evidencias que la Biblia vale la pena leerla porque hay evidencias de que es inspirado por Dios, evidencias que Dios existe, evidencias de una persona convertida que da su testimonio, etc. Nosotros tenemos un canal formado de unos 42 testimonios
y vídeos, cada uno de máximo 7 minutos, y hemos hecho un código QR y hemos hecho etiquetas y los pegamos a cualquier folleto que entregamos, tanto con el número de WhatsApp como también con el QR. Y tenemos un grupo de distribución de vídeos, también del link del domingo, que tenemos más o menos 200 personas en esos 4 grupos que tenemos de distribución del link del vídeo del domingo. Octavo, tras descubrir interés en la persona, intercambiar el número del móvil también de ella, de esta persona, no solamente el mío, sino también pedir el número de teléfono. Si no lo quiere dar, no lo da. O sea que el no ya lo tenemos. Pero no debemos nosotros tener ningún corte. Nosotros no debemos ser el impedimento para que la persona nos dé el número de teléfono. Nosotros debemos ser los facilitadores, los que creemos que si esta conversación valía la pena, la persona lo nota y la persona, al revés de sentir un agravio, va a estar agradecida de que nosotros confiamos en ella, tenemos interés en ella y nos comprometemos a cuidar su número de teléfono y hacer buen uso de ello. Procura quedar con la persona un día y una hora, como he dicho ya. Eso sería algo muy básico. Luego algunos consejos, cómo hablar con cualquier persona. Como ya os he dicho, depende del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que estar apasionados de Jesús. Tenemos que tener claro que Él vino a esta creación, estando ahí en pesebre, el Dios que ha creado el universo eterno, ha muerto, resucitado, está a la diestra de Dios, viene otra vez para traer un nuevo cielo, una nueva tierra, y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y tenemos que pedir sabiduría. Como se ha dicho también, escucha. O sea que eso es algo que ha cambiado mi vida. Yo recuerdo hace unos 30 y pico años atrás, un día me quedé escuchando a un hermano que me convenció que mi forma de evangelizar era totalmente inapropiada, que yo no conocía el nombre apenas de la persona a la que estaba hablando. No conocía el nombre de su mujer, no conocía a sus hijos, no sabía si tenía problemas de enfermedad, de problemas de trabajo, problemas con su salud, con su fe. No sabía lo que quería. Yo estaba hablando con una máquina porque quería soltar el evangelio. Y lloré por estar quebrantado delante de Dios y pedí perdón por esta insensibilidad y esta forma de evangelizar. Nosotros no tenemos que ser ni loros, ni máquinas de evangelistas, ni evangelizadores, sino personas que conectan con las personas, que aman a las personas, nos interesa la persona. Y evidente, como se ha dicho, que Jesús, aunque era omnisciente, hizo preguntas. Cuanto más nosotros, que no somos omniscientes, tenemos que hacer todas las preguntas necesarias hasta tener una idea muy clara, la más clara posible, de con quién estamos hablando. ¿Qué sueños tiene esta persona? ¿Qué experiencias ha tenido con Dios? ¿Qué es lo que le preocupa? Y conectar con ello. Y eso solamente es posible si nosotros hacemos un montón de preguntas, callándonos con respeto, pero animando a la persona que siga hablando, que nos cuente más. Y no decir rápidamente, yo también he tenido ese problema. No, cállate, está hablando de persona, su problema, no quiere saber cuál es tu problema, te quiere contar su vida. Y si está así la persona, escúchala. Y luego ya tenemos la oportunidad de compartir la fe. Y también cosas muy sencillas, que nosotros nos encontramos con personas que no conocemos, pero que podemos nosotros, por ejemplo, al panadero, aunque posiblemente conocemos, pero por ejemplo la persona en el banco que nunca hemos visto, la persona que baja con nosotros del bus y nos ayuda para bajar, lo que sea, podemos decir gracias y que Dios te bendiga. Y esperar que haya una reacción, que nos ha escuchado. Y si hay una reacción, pues la persona va a decir, ¡buah! Hace mucho que no escuché esta palabra, ¿no? Que Dios te bendiga. Y si te dice también que sí, Dios también te bendiga, ya sabes que tienes alguna plataforma, pero también la otra persona, yo creo que cualquier ateo agradece que le digamos que Dios te bendiga. Yo por lo menos lo he experimentado con todos los ateos que he encontrado hasta aquí.
Y también se puede decir, me gustaría darte algo sobre Dios, al ateo, al agnóstico, al católico, al escepticista, al despistado, al joven, el rapero, el que sea, hasta el borracho también, y metérselo en el bolsillo, que ya lo leerá cuando está cuerdo, ¿no? Y me gustaría también hablar del amor de Dios contigo. Y aquí tienes una tarjeta, por ejemplo. Y también podemos ser atrevidos. Hay testimonio de un hombre que se puso en puerto de Sydney y hizo solamente una pregunta a todo el mundo que pasó por ahí. ¿Usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Y más adelante escuchó en diferentes partes del mundo de gente convertida a raíz de su pregunta que le habían encontrado a él y habían contestado esa pregunta empezando a buscar a Dios y se arrepintieron, se convirtieron un día y dieron testimonio de que un día un señor en el puerto le había preguntado ¿dónde pasa usted la eternidad? Y empecé a buscar y me arrepentí y me convertí. Hay un libro que dice lo que no podemos hacer en el cielo y está hablando de la evangelización. Quinto lugar diría, haz preguntas. ¿Cómo podemos hablar de cómo poder estar seguros dónde pasaremos la eternidad, tú y yo? Sin decir yo sé dónde la voy a pasar, sino quiero hablar contigo sobre ese tema. No diciendo que yo lo sé y tú no lo sabes, yo te quiero enseñar algo, sino podemos hablar juntos sobre este tema. Me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu solución. Y invitarle a tomar algo. Otra pregunta ¿podemos hablar sobre el amor de Dios? Otra pregunta, ¿puedo orar por ti? Como bien se ha dicho, que es una de las preguntas más sorprendentes que hoy en día la gente está muy agradecida que le hagamos y que todo el mundo dice que sí, muy agradecidos. Ahora quiero compartir algunos ejemplos prácticos y voy a empezar por el final. Esta semana pasada me encontré con un señor en una silla de rueda y se me ocurrió preguntarle, ¿usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Y le caían unas cuantas lágrimas. Y vi que este hombre necesitaba escuchar el evangelio, así que le compartí, le expliqué para que él entendiera por qué él es un pecador de verdad delante de Dios, que ha mentido, que tiene problemas con Dios, que hay un juicio de Dios y que Dios ha elegido no a él para salvarse, ni una iglesia para salvarle, ni las buenas obras para salvarle, sino a él. Dios ha elegido a su hijo, igual a su género, la ha mandado a este mundo para morir por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, una vez por todas, y también ha mandado al Espíritu Santo para dárselo a él, para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y el hombre lo escuchó y comprendí que él entendió lo que le estaba diciendo y no tenía más tiempo y él tampoco. Le pedí permiso para orar por él y con él para que entregara su vida a Cristo Jesús. Yo creo que es a veces una de las formas que deberíamos utilizar. Otro ejemplo, es un poco más largo, pero es muy interesante. Estuve tomando el tren. No, y vete concretando porque tenemos que pasar a las preguntas en un ratito. Sí, tengo todavía más o menos un minuto. Pero me encontré con un señor en el tren y estaba tan ocupado que dije a Dios, mira, yo no quiero hablar a este hombre si es una pérdida de tiempo. Pero si el Evangelio de Juan que le doy lo va a empezar a leer y va a dejar de ver la película, el orfanato, yo le voy a hablar de Cristo, de tu salvación. Y el hombre recibió el Evangelio y me preguntó, ¿me puede usted regalar una Biblia? Y dije, sí. Y también me preguntó, ¿usted me puede decir cómo puedo yo ser salvo? Dije, sí, claro que sí. Y ahí en el tren con la Biblia, en el ordenador, le fue mostrando Romanos 1:3, por qué todos están perdidos y necesitan a Jesucristo y por la fe ser salvos. Y de tal forma se lo expliqué, también utilizando las palabras de Jesús, el que se enoja, pues que es muy grave, que insulta a otro, pues
es culpable de juicio y que tiene problemas con Dios, etcétera, que le pregunté, ¿usted ahora sabe lo que tiene que hacer? Y me contestó, sí, me tengo que arrepentir de mis muchos pecados. Tengo que aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador que murió por mis pecados. Y necesito nacer de nuevo. Dije, perfecto, exactamente. ¿Cuándo quiere experimentarlo? Me preguntó, ¿puedo yo ahora? Dije, sí, por supuesto. En eso entramos en Chamartín, en la estación del tren, nos sentamos en las sillas atrás, allí donde las ventanillas te venden billetes, y entregó su vida a Cristo. Se llama Esteban. Y luego, como era camionero, pasó por Burgos y quedé con él, hice un seguimiento. Y esas son solamente unas de las experiencias que podemos compartir, porque Dios, si dependemos del Espíritu Santo, si pedimos por oportunidades, Dios es el que quiere salvar a todo el mundo. O sea que tenemos muchas oportunidades para ganar otros para Cristo. Así que mucho ánimo para todos. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Guido. Qué bueno, por eso qué interesante que estés. Espero que a cada uno de los que estamos oyéndote en este momento nos pase alguna situación con esta como te ha pasado en Chamartín. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Yo me estoy quedando con muchas cosas, tengo aquí muchas preguntas anotadas, pero voy a dar preferencia a todos los demás. Por favor, no sé si Andy, Marisa y Guides, ir viendo preguntas e ir contestando, si os parece, una a cada uno de las preguntas que tenéis delante, ¿vale? Empezando tú, Andy, si te parece, que eres el primero. Sí. Bueno, no van por nombre, ¿no? Yo no sé, veo aquí algunas. La primera quizás, ¿no? Es en la conversación que surja, es importante siempre confrontar al interlocutor con su condición de pecador. Habría mucho que querría decir sobre esto. Primero empezando por la palabra pecador. Creo que antes de llegar ahí, si acaso hay que llegar ahí en una conversación, como dice aquí, en una conversación, lo primero es ¿qué entiende la otra persona? ¿Cuál es el problema principal del ser humano? Y claro, nosotros que tenemos ya una formación bíblica entendemos cuál es el problema del ser humano, que es el pecado, pero con mayúscula. No son las acciones que yo hago, no es que yo mienta, robe, no sé qué. No, es que yo le he hecho una declaración de independencia a Dios, he matado a Dios, me he sentado en el trono y he roto el resumen de toda la ley, es no he amado a Dios por encima de todas las cosas. Y eso me ha convertido en un semi-humano. Yo soy un zombie. Cuando estoy sin Dios, he perdido mi humanidad, porque yo he sido creado para estar en comunión con Dios. Estamos muertos, como por usar el lenguaje de la palabra, ¿no? Entonces, mi problema principal no son mis acciones, mis inmoralidades, mis romper de la ley. Mi problema es que he matado y expulsado al dador de la ley de mi vida, ¿no? Y que estoy muerto, y que Dios no ha venido a pasar a los malos al bando de los buenos, sino que ha venido a pasar a los muertos al bando de los vivos. Es algo muy distinto. Cuando entendemos que la salvación es ontológica, es decir, que yo necesito nacer de nuevo, que mi problema no es el sumum de mis acciones, sino que estoy muerto y necesito vida. Eso de confrontar con su condición de pecador puede tener una pinta muy distinta. Creo que hoy más que nunca se habla de que el acercamiento de la culpa, nuestra cultura ya no cree en cierto sentido en la culpa, aunque son culpables ante Dios, pero sí saben muchísimo sobre vergüenza. Y la Biblia a veces equipara vergüenza con culpa, incluso desde el mismo Génesis, sentían vergüenza, ¿no? La consecuencia. Entonces, mucha gente se acerca hoy en día porque a través de la metáfora o del sentimiento de la vergüenza, porque entienden perfectamente que no son quien quieren ser. No se enfocan tanto en qué acciones he hecho que están mal, sino en que sé que no soy, me avergüenza quién soy. Y Dios viene a recomponer todo eso y lo va a hacer a través de la cruz.
y lo va a hacer sustituyéndome. Y Él quiere ponerse la chaqueta de mi vergüenza, ¿no? Entonces, aparte, esta pregunta si viene con la idea de hacerle sentir culpable, que es muchas veces la forma en la que pensamos que es necesario que alguien entienda el Evangelio, creo que esa no es nuestra función. Ya lo dice la palabra, que el Espíritu Santo es quien convence de juicio, justicia y pecado. Entonces, mi meta no es hacerle sentirse pecador para luego querer un salvador. Que a veces hacemos esto y nos critican a los cristianos. Bueno, os inventáis un concepto, creáis una necesidad, como buen marketing, creas la necesidad para luego venderte el producto. Sino que tiene que ver más con identificar dónde la persona puede ver que está rota. Yo, por ejemplo, cuando hablo con muchas personas que no creen en Dios, yo no les hablo de la ley. Les hablo del primer mandamiento, no les hablo de mandamientos, les hablo de si existe un Dios, ¿tú crees que eres culpable de haberle ignorado, escupido en la cara, si de verdad es tu padre? Y todo el mundo me dice, claro que sí, claro que sí. Si hay un Dios, le he insultado, le he ignorado, le he ninguneado, le he clavado un pañal y soy culpable de eso, y vergüenza y lo que sea. Tiene que ver con una relación. No tanto con mi estado judicial ante la ley, sino con la relación para la que he sido creado. Yo no he sido creado para cumplir la ley. Yo he sido creado para amar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando confrontas a alguien con eso, el concepto de pecado es muy distinto, porque es relacional. Y a todos nos puede avergonzar el haber traicionado a alguien, haber insultado a alguien, por culpa nuestra, que alguien haya muerto en nuestro lugar incluso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que no, o sea, sé que no, a lo mejor no estoy dando en el clavo por dónde van los tiros de la pregunta, hay muchos ángulos, pero serían algunas ideas que querría dejar ahí. Muy bien, yo creo que ha sido muy clarificador y muy profundo. Muchas gracias, Andy. Ese de que estamos sin Dios, necesitamos renacer, efectivamente. Marisa, mira a ver de algunas preguntas. Pues sí, hay aquí una pregunta que dice, cuando la persona es alguien muy cercano con quien convives en casa, nos ve leer, orar, respeta que seas cristiano, pero no quiere saber nada del Evangelio, ya te escuchó hablarle, le has testificado durante tiempo, ¿qué hacer cuando se cansa de escuchar el Evangelio y de ti? Creo que siempre, siempre, siempre lo que debe primar es que cada persona es una criatura, un ser hecho a la imagen de Dios que merece como persona humana el respeto como de ser hecho a la imagen de Dios. Si además es nuestra familia, la Biblia está muy clara en cómo debemos amar y relacionarnos, si son padres, si son hijos, si son lo que sea. A veces el problema es que se cansen del Evangelio o el problema es que se cansen de nosotros, que seamos un poquito pesados. Mi padre durante muchísimos años oyó y durante muchos años no quiso saber nada del Evangelio. Cuando estaba a punto de morir, antes de entrar a un quirófano, tuve que decirle, mira, es posible que mueras, ¿tú estás seguro de haberte entregado al Señor? Me dijo que no, en aquel momento oró. Salió adelante y su vida no fue lo maravillosísima que podría haber sido. Pero hubo muchos años de simplemente estar ahí y ayudarle incluso en lo físico. Tengo algún otro familiar que no quiere saber en este sentido, pero estamos teniendo una relación de preocupar por sus problemas. Tienes un examen, pues mira, estoy llorando por ti. Tienes un problema con tu mujer, estoy llorando por ti. Tienes lo que sea. Ayudar a las personas donde están, porque entre otras cosas Eclesiastés dice que el sabio es el que sabe discernir los tiempos, cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de recoger. A veces en casa es tiempo de estar con la boca callada, pero amando y aceptando, aunque no nos guste todo, y respetando a la persona porque es o nuestro cónyuge, o nuestro padre, o nuestro hijo, o nuestro abuelo, o quien sea, y porque Dios les ha dado una dignidad, se conviertan o no. Ay, muchas gracias, porque era una pregunta que yo también tenía en mente. Hay más preguntas. Guido, te toca responder alguna de ellas. Vale, pues aquí, por ejemplo, ¿cómo
convencer a alguien que en su día conoció el Evangelio, lo vivió y posteriormente lo ha abandonado. Hombre, lo primero, lo que haría yo es orar mucho por esa persona, pedir a Dios sabiduría y luego preparar algún versículo, por ejemplo, que podría decir, si yo sé, por ejemplo, que realmente amó al Señor, pero por decepción, de alguna forma, dejó de seguir al Señor, por ejemplo, podría, para algo que se me ocurre ahora mismo, pero a lo mejor Dios te da otra sabiduría, otra idea, y es que utilizar el pasaje de Juan 21 cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y poner una postal y decir, mira, yo creo que Dios te está hablando y te está preguntando si tú lo amas, y Él sabe exactamente lo que ha pasado, pero Él quiere que le sigas y que le sigues sirviendo. Por ejemplo, podría ser la palabra de parte de Dios que puede cambiar la decepción de esta persona en esperanza y en la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Por ejemplo, yo con un versículo de la Biblia en Sofonías 3:17, al leerlo, después de haber quedado muy decepcionado de mí mismo y de otros también, y haberme apartado de Dios, con este versículo volví al Señor con todo mi corazón hasta el día de hoy. ¿Y qué dice ese versículo? Dime. ¿Qué dice ese versículo? Sí, Sofonías 3:17 era el versículo que Dios utilizó. Que Dios dice, yo caeré por amor. Y me di cuenta que Dios podría reprocharme tanto porque has abandonado, porque de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y simplemente Dios me dice, yo estoy callado por amor a ti, pero sí que quiero que me sigas. Y luego lo otro que dice también, y con regocijo, me regocijo sobre ti, me alegro sobre ti. Bueno, no lo cito ahora textualmente, pero ahí está escrito, Sofonías 3:17. Y luego también sobre la deidad de Jesús, hay una pregunta, si queréis rápidamente, pues yo diría que, mire que Jesús realmente dijo que Él era Dios. Los evangelios dicen que era Dios, Pablo dijo que era Dios, Juan dijo que era Dios, y citar esos versículos y decir que además necesitamos que era Dios, porque el que nos viene tiene que salvar es el que, al que hemos ofendido. Dios mismo tiene que ser el que se toma nuestro lugar, y en vez de castigarnos por haberle, como dice Andy, insultado, escupido y matado y tomado su lugar, pues Él toma nuestro lugar y se deja matar en lugar de nosotros para pagar por nuestra falta de respeto y de nuestra maldad, ¿no? Es Dios que nos tiene que salvar y tiene que ser hombre porque tiene que tomar nuestro lugar, y solamente un hombre puede tomar nuestro lugar. Tiene que ser Dios hecho hombre, y la Biblia le dice que exactamente lo que necesitamos, Jesucristo lo es. Algo así contestaría. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Tenemos más preguntas, pero ya se nos ha ido el tiempo. No obstante, de las preguntas que no hayan habido tiempo para contestar, o alguna pregunta que queráis hacer sobre este tema, si queréis podéis enviárnosla a la dirección donde os habéis suscrito y buscaremos el medio para responderla, ¿vale? Simplemente porque nos hemos comprometido que duraba 1 hora y no queremos faltar a ese compromiso. Solamente decir algo, hay recursos que podemos utilizar que nos van a ayudar en este tema. Creo que Andy tiene algún recurso que nos puede aconsejar, que nos pueda ayudar para cómo compartir el Evangelio con la gente. Sí. Una cosa antes, Andy, perdóname. Solamente decir que he subido al chat mis notas con los recursos que yo propongo. Con eso está Muy bien. todo hecho. Muy bien, muchas gracias. Pues están ahí, los recursos que ha propuesto Guido están en el chat. Sí. Adelante, Andy. Sí, solo decir, yo he lanzado también aposta muchas preguntas, algunas difíciles, pero que son las preguntas que pues muchas veces nos encontramos con la gente de nuestra cultura, a nuestro alrededor. Y bueno, tenemos un curso en Instituto Pontea, si quieres meterte en la página institutopontea.es. Es un curso que empieza dentro de 2 semanas y media, que dura 4 meses y es usando la apologética, todas las preguntas difíciles,
muchas de ellas de nuestra cultura, que hay gente que nos hace preguntas, cómo responderlas, pero usarlo para compartir la fe, con la meta de quitar obstáculos para poder llegar a Jesús. Y son ya 330 personas que lo han hecho y están terminándolo. Y estamos escuchando testimonios fascinantes de gente compartiendo el Evangelio con su jefe, con su compañera, con familiares, conversaciones que durante años no han ocurrido por miedo, por no saber y que de repente están ocurriendo. Y ver a muchos de los que terminan el curso, pues decir, mira, ya no tengo miedo a que me pregunten algo que no sé, a convertir cosas que dan miedo en oportunidades. Y estamos incluso escuchando de creyentes que nos dicen, se ha convertido en mi amiga, o etcétera, gracias a los recursos del curso, que te da más amor por Dios, más pasión por el Evangelio y recursos para comunicar. Así que empieza el 26 de septiembre, lo podemos poner luego en el link si queréis y te andamos mucho. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a Guido por haber estado aquí, por haber compartido, a Marisa, a Andy, de verdad, y a todos los que habéis estado aquí, porque hemos aprendido mucho, pero esto es, claro, aquí no podíamos decirlo todo, hay un camino por seguir y ya hemos visto algunos recursos que tenemos, pero el recurso más importante, y lo habéis mencionado los tres ponentes, es la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nosotros para ir adelante. Por lo tanto, vamos a darle gracias al Señor para que nos dé esa presencia, esa fuerza, para que podamos hacer realidad este llamamiento que tenemos de ser propagadores y reflejos de la luz de Cristo. Por favor, Marisa, si quieres despedirnos con una oración y terminamos. Vale. Pues Señor, al acabar tenemos que pensar, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién sabe? Dependemos de ti, te pedimos que nos des las oportunidades, la sabiduría y el poder para hacerlo para tu gloria y para hacer aquello en lo que tú pensaste que debía de ser nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues amén. Preparados, ánimo y adelante, que hay todo una cosecha por recoger delante de nosotros. Sí. Adiós, hermanos. Adiós. Luego. Adiós.